Nuevo Testamento 1, Unidad 7. La estructura del Evangelio de Marcos contiene dos secciones principales, los capítulos 1 al 8 y los capítulos 9 al 16. Entre las secciones es un vínculo, y este pasaje corto y los versículos después van a ser el enfoque del video esta semana. Hemos visto que la pregunta principal de la primera sección es ¿quién es Jesús? Es la pregunta de identidad. Por los 8 capítulos, Marcos les ha dado a sus lectores mucha evidencia que nos apoyan contestar esta pregunta. Y hemos visto que hay muchas respuestas. Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Él tiene la autoridad sobre la creación y los poderes celestiales. Él enseña con autoridad y más. Pero después de 8 capítulos de evidencia, en el vínculo del capítulo 8, de los versículos 27 al 30, Jesús les confronta a los discípulos con esta pregunta de identidad. Dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. La pregunta acerca de la identidad de Jesús les viene a los discípulos en dos partes. Parte 1, en la pregunta general, ¿cuál es la opinión de ellos? Y hay respuestas diversas, pero todos tienen un sabor religioso. Es claro que la multitud tiene una opinión acerca de Jesús y que Él es algún tipo de hombre santo, pero hay opiniones diversas. Es como el día de hoy. Mucha gente tiene una opinión acerca de la identidad de Jesús y mucho va a tener una opinión religiosa, pero va a tener opiniones diversas. Pero la segunda pregunta, en el versículo 29, es diferente, porque no es acerca de la opinión de la multitud, sino la opinión personal de los discípulos. En nuestras conversaciones es fácil para hablar acerca de la identidad de Jesús en una forma teórica o como por distancia. Pero por la pregunta de Jesús, Marcos les invita a todos sus lectores para considerar la pregunta en una manera personal. Es el clímax de los primeros 8 capítulos de Marcos. Hemos visto toda la evidencia, toda la información acerca de la identidad de Jesús y ahora Jesús tiene la atención de los discípulos y les pregunta, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, como siempre, es el discípulo que tiene un comentario. Tú eres el Cristo, él dice. A veces hemos visto que Pedro no entiende la identidad ni el plan de Jesús, pero en este momento su respuesta es la respuesta correcta. Jesús es el Cristo, el Mesías. La investigación de 8 capítulos finalmente tiene su fin y la conclusión es correcta. Jesús es el Mesías. De este momento, la segunda sección de Marcos comienza y del versículo 31 podemos ver que la pregunta de la segunda sección es diferente. Bueno, hemos identificado a Jesús. Ahora la pregunta es acerca de su misión. Y es claro que su misión es diferente a las expectativas de los discípulos, dice. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a que los 3 días resucite. Hablo de esto con toda claridad.
Este versículo contiene muchas palabras y conceptos importantes y fuertes, ¿no? Sufrir, rechazado, lo maten. Es claro que el futuro de Jesús es que va a sufrir por los líderes religiosos. Y este sufrimiento no es un accidente ni una expresión de los poderes políticos contra la voluntad de Dios. No, porque es necesario. El sufrimiento de Jesús es el plan de Dios, es necesario para lograr su propósito. De hecho, vemos en los siguientes versículos que este futuro de sufrimiento no es solo para Jesús, sino sus discípulos también. Otra vez Pedro habla. Hace algunos versículos era el héroe, el discipulado con la respuesta correcta, pero ahora no puede entender esta enseñanza, esta misión. No puede aceptar que este hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, va a sufrir como así. En su mente, el Mesías va a reinar con poder. Él es el rey, el soberano. Y los reyes no sufren de esta manera. Tienen la identidad correcta de Jesús, sí, pero no entiende el significado de esta identidad. Por eso comienza la segunda sección de Marcos y otra vez tiene una pregunta principal. ¿Qué vino a hacer? En los próximos capítulos, otra vez, Marcos les va a dar evidencias a sus lectores para contestar esta pregunta.